Alabado sea el Señor. Después, aleluya, que empiezan a surgir estas cartas, los apóstoles empezaron a morir. Los apóstoles, esos primeros líderes, empezaron a morir y empezaron a surgir unos nuevos líderes. Y a partir de la muerte de Juan, cerca del 100, ¿verdad? Se cree que Juan murió del 92 al 100. Gloria sea el Señor. Empezaron a surgir nuevos líderes y nuevas personas que en su búsqueda de Dios empezaron a entrar al escrito sagrado para tratar de comprender qué Dios quería ahora de los cristianos, porque ya se entendía que nosotros no teníamos que adorar a Dios como lo adoraban ¿quiénes? Los judíos. Entonces surge la segunda época que crea el pensamiento cristiano, la patrística, y se conoce como patrística la época donde otros líderes, aparte de los pastores, de los apóstoles, empezaron a desarrollar el pensamiento cristiano, del primer siglo hasta el segundo siglo quinto. Algunos dicen que dura hasta el siglo octavo, pero mayormente todos están de acuerdo hasta el siglo quinto, ¿verdad? Estos líderes se conocieron como padres de la iglesia. Y estos líderes, estos padres de la iglesia, empezaron a traer elementos de pensamiento, ya formándose no por lo que ellos vieron de Cristo, sino a partir de los registros sagrados. Porque ya tenían los evangelios, y los evangelios eran las enseñanzas de lo que hizo Cristo. Y a partir de los evangelios y de las epístolas de Pablo y de los otros libros del Nuevo Testamento, empezaron a pensar cómo podíamos agradar a Dios. Y en esta época se mantuvieron bien firmes en las creencias cristianas. Entonces, ellos empezaron a desarrollar una línea de pensamientos donde dijeron, mira, ya Pablo enseñaba esto, y en los comienzos de Pablo empezó a tratar y chocar contra algunas líneas de pensamiento como los judaizantes, contra los gnósticos que decían que Jesucristo no era Dios. Y estos padres de la iglesia cristiana, ¿verdad?, empezaron a desarrollar una línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque siguieron personas hablando y trayendo, aleluya, dogmas, ideas de cómo era Dios y cómo Dios quería que ellos pensaran. Y empezaron a haber controversias dentro de la iglesia. Es que Dios quiere esto. Las primeras controversias tuvieron que ver con los libros de la Biblia, unos diciendo, este libro es canónico, este libro no es canónico, porque había muchos libros que hablaban de los evangelios de Jesús, ¿verdad? Y que hablaban de temas con respecto a que habían apóstoles que habían escrito esos libros. Entonces, empezaron a surgir ideas. Y yo lo que quiero llevarle en esta mañana, para nosotros pensar como pensamos ahora, ¿verdad? Empezaron a personas a pensar y a establecer una línea de pensamiento en base mayormente a controversias. Unos creían una cosa y otra gente creía otra cosa. Entonces, en la época de los patriarcas, entre el siglo II al siglo IV, empezaron a haber concilios, como el de Cartago. Y en el concilio de Cartago, en el 400 después de Cristo, se decidió los libros de la Biblia que son canónicos son estos. Y en base a esas controversias ayudaron a que la gente empezara a desarrollar pensamiento, a decir, nosotros tenemos que formar una línea de pensamiento en que nosotros creemos. Porque sabemos que todo el mundo puede pensar de una manera diferente, pero el evangelio es uno. Y tenían que armonizar
esos diferentes pensamientos en el pensamiento cristiano. ¿Qué creían los cristianos? En este periodo de los patriarcas empezaron a aparecer entonces unas escuelas enseñando de una manera más profunda las enseñanzas del cristianismo, porque al llegar a Siria, al llegar al norte de África, el evangelio, y esas personas no conocían el evangelio, empezaron a surgir estas escuelas como la de Alejandría o la de Siria, donde empezaron a enseñar maestros cristianos. ¿Qué creían los cristianos? A esas personas que eran paganas en sus orígenes, que no sabían quién era Jesús. Y cuando en esta época sucedió uno de los acontecimientos que impactaron más la religión cristiana, que fue que la religión de los cristianos, que había sido perseguida desde su nacimiento hasta el 300 después de Cristo por los emperadores, empezó, aleluya, hubo un cambio, y Constantino dijo: la religión que había sido perseguida va a ser ahora la religión oficial del imperio. Pero no era que iba a haber más que una religión. El imperio romano absorbía la religión de todo el mundo. Estaban los cristianos y los paganos, ¿verdad? Y cuando se ligaron esas dos religiones, ahí la cosa empezó, porque entonces empezaron a aparecer en los círculos cristianos, aleluya, pensamientos que querían convertir el emperador romano para congraciarse con los paganos y con los cristianos. Empezaron a hacer como un merge, una unión en algunos casos. Y ahí empezaron a surgir cosas que empezaron a distorsionar el mensaje cristiano. Y de ahí en adelante empezaron a introducirse en el mensaje cristiano mensajes paganos. Y más adelante tenemos la adoración a María. Y más adelante tenemos la adoración a los santos. ¿De dónde salió eso? De la unión en el imperio romano de la religión cristiana con elementos de las religiones que paganas. Entonces tuvieron que surgir estas escuelas por los padres de la iglesia, con Ambrosio de Milán, ¿verdad?, Policarpo y grandes pensadores cristianos, para decir: no, es que los cristianos pensamos así y nosotros no podemos absorber la religión pagana, sino que tenemos que pensar de la siguiente manera. Y dentro de estos padres de la iglesia empezó a formarse lo que es el pensamiento teológico cristiano. En la época de la patrística, el gran pensador fue, ¿verdad?, un obispo, ¿verdad? Antes lo conocieron como San Agustín de Hipona. Y San Agustín empezó a traer enseñanzas de cómo eran los cristianos. Pero entonces vemos que aquí el mensaje cristiano empezó a distorsionarse un poquito, trayendo elementos. Después de esta época, vemos que apareció la escolástica. Después San Agustín, en el siglo V, empezaron a introducirse nuevas tendencias, nuevos pensamientos en la iglesia cristiana. Y en la escolástica empezaron a introducirse corrientes filosóficas, ¿verdad?, de la filosofía grecolatina. Y empezaron a hablar de Aristóteles, y decir, Aristóteles en su reflexión y en su pensamiento nos enseñó que la reflexión profunda nos ayuda a entender asuntos difíciles. Y de la escolástica y en esta época, en la Edad Media, empezaron a utilizar la filosofía grecolatina
para entender asuntos de la fe. Las cosas que son difíciles hay que entenderlas a través de ¿qué? De los conceptos filosóficos. Lo único que ellos quisieron, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Siempre en la escolástica ellos decían que la filosofía estaba al servicio de la teología. Entonces empezó a cambiar el mensaje cristiano en esa época. ¿Y cómo pensaban los cristianos? De la escolástica tenemos el razonamiento griego. Y lo importante de esto, para no complicarnos la vida, ¿verdad?, es que, como dice el tercer punto, la filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y las revelaciones de la fe para que la razón la pueda comprender. Entonces aquí empezamos a comprender las cosas por la filosofía. Cuando en su origen las cosas de Dios empezaron a entenderse y comprenderse por fe. Y hay cosas que no podemos comprender a través del pensamiento humano o de las cosas humanas. Porque ¿quién entiende los milagros? ¿Los milagros ocurren porque nosotros los podemos comprender o entender? ¿O los milagros no son una obra del Dios Todopoderoso y hay que creerlos por fe? Y no solamente los milagros, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra nosotros la creemos por fe. Y entendemos que Jesucristo es Dios. ¿Y quién explica que en una persona hubieron dos naturalezas? La naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Entonces, cuando queremos utilizar la filosofía para entender las cosas espirituales de Dios, el pensamiento se nos puede distorsionar. Y aquí fue donde empezaron a suceder en esta Edad Media, en la iglesia cristiana, un montón de elementos que fueron apartándose de la fe de los apóstoles y de las creencias. Aleluya. Y podemos preguntarnos, ¿debemos expresar nuestras creencias en base al conocimiento o en base de la fe? Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos evitar que esas corrientes contemporáneas influyan negativa en nuestra manera de pensar? Es como hoy en día, Dios es amor, y por cuanto Dios es amor, tenemos que amar, y Dios ama a todo el mundo igual. Y porque Dios nos ama, gloria sea al Señor, yo puedo servir a Dios aunque yo practique algunas cosas que son pecados. Y ya la iglesia en la actualidad, la iglesia católica, está aceptando unos elementos. Esa iglesia de la cual nosotros salíamos, que quizás le decían, aleluya, de conductas que se apartan de la verdad divina, no agradan a Dios, ahora la están aceptando porque quieren incluir y estas ideas y filosofías humanas de que Dios ama a todo el mundo y porque Dios es amor, me ama tal y como yo soy. Alabado sea el Señor. Distorsionan el pensamiento cristiano. Y eso ayudó a que surgiera un nuevo estilo de pensamiento cristiano, ¿verdad? Y ese pensamiento vamos a llamar el pensamiento de la Reforma, ¿verdad? Donde se levantó Martín Lutero y dijo, no, párate, por abrirle las puertas de la iglesia a la filosofía a través de la escolástica, aleluya, estamos perdiendo, ¿qué? Estamos perdiendo espiritualidad, estamos perdiendo poder. Y la religión cristiana, aleluya, que había nacido en el poder del Espíritu Santo ya en la Edad Media, aleluya, servían al Señor por el dinero. Y donde el dinero, porque la iglesia se convirtió ahora en un ente muy rico, aleluya, empezaron a vender indulgencias,
vender la salvación y el perdón de los pecados. Eso lo hicieron en la Edad Media. Y vinieron y se levantaron reformadores como Martín Lutero, decir, no, la iglesia tiene que volver a los principios bíblicos. Y se levantó Juan Calvino a establecer, el gran teólogo, Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma, que desarrolló las ideas de Martín Lutero como un movimiento teológico de creencias. Empezamos a ver que Martín Lutero, ¿verdad?, que Juan Calvino, aleluya, y a través de la línea de pensamiento del calvinismo, que eran las enseñanzas que traía este gran hombre y pensador Martín Lutero y Juan Calvino, fueron cambiando la mentalidad de los cristianos en la época de la Reforma, al tanto que nos dieron un legado y nos dejaron 5 enseñanzas, aleluya, con respecto a la fe. Y esas enseñanzas, ¿verdad?, que solo somos salvos por gracia, que solo somos salvos por la fe, que solo somos salvos por Cristo, que solo somos salvos por las Escrituras y que solamente a Dios le tenemos que dar la gloria, empezaron a transformar el pensamiento cristiano. Y a partir de ahí, ¿verdad?, vemos que un impulso de renovar la fe en aquellos que nos hacemos llamar Iglesia de Cristo. Y la iglesia se dividió, porque quisieron algunos seguir agradando a Dios a través de ¿qué? De los conceptos humanos, utilizando la filosofía para agradar a Dios. Y vemos que esa línea de pensamiento de Calvino, aleluya, encontró también sus puntos donde, aleluya, hubieron un hombre, Arminio, decir, Arminio era calvinista, ¿verdad? Y no tengo tiempo para hablar de Arminio, pero sí podemos decir que empezó a traer una idea, junto con la experiencia de Calvino y la reforma de la iglesia. Él dijo, pero yo pienso que el evangelio, y empezaron a traer unas ideas como que había un libre albedrío, una elección condicional, ¿verdad?, que la redención, ¿verdad?, aunque era dada para todo el mundo, aleluya, no todo el mundo la recibe porque no todo el mundo tiene la fe, que había una gracia, gloria sea el Señor, que está disponible para todo el mundo, pero está en el hombre en aceptarla o no aceptarla. Y dice que hay gente que no se convierte porque no quiere aceptar la gracia divina, porque dijo, yo creo que la salvación se puede perder si la gente se aparta de los conceptos bíblicos. Y hubieron esas 2 líneas de pensamiento principales en la Reforma, ¿verdad? Lo que nosotros como, ¿verdad?, el pensamiento arminiano y el pensamiento calvinista, aleluya, que se ha desarrollado, ¿verdad?, como pensamientos que tienen que ver con pensamientos de los reformadores de la época de la Reforma, que han llegado hasta hoy y nos han impartido. Y yo los voy a dejar eso ahí, gloria a Dios, para que ustedes lo vean y ustedes lo estudien.